Entendida entonces la evaluación en estos términos como un proceso de indagación, ¿qué vamos a hacer nosotros los docentes a la hora de tener que armar la evaluación en un plan de enseñanza? Va a implicar diseñar dos aspectos. Vamos a tener que diseñar, por un lado, los criterios de evaluación, ¿sí? O sea, los criterios de evaluación que son los aspectos que yo voy a tomar como referencia para ponderar esos aprendizajes, la información que yo obtenga de los aprendizajes de los estudiantes, ¿sí? Los criterios de evaluación tienen que ser coherentes con los objetivos, con los propósitos que perseguimos, ¿no es cierto? Tienen que ser coherentes con los contenidos que hemos trabajado en esa secuencia de enseñanza-aprendizaje, ¿verdad? Los puedo expresar y los puedo rastrear a través de lo que llamaríamos desde el punto de vista de la investigación indicadores, ¿no es cierto? O sea, indicios que me va dando, elementos que van surgiendo desde la práctica misma y que me van mostrando que se ha producido el proceso de aprendizaje. Y además esos criterios tienen que estar explícitos, no solamente por una cuestión de ética profesional, porque quien es evaluado tiene que saber desde qué parámetros es evaluado, sino también porque esto es un derecho de quien aprende, ¿no? Saber esto, desde dónde va a ser ponderado su aprendizaje. Y el otro elemento que vamos a tener que diseñar son los instrumentos de evaluación, o sea, ¿con qué voy a evaluar? Los criterios de evaluación responderían a qué voy a evaluar. Como decíamos recién, tienen que ser coherentes con los contenidos y los objetivos y los propósitos, ¿verdad? Esos criterios que yo uso para evaluar nunca pueden estar en discordancia con lo que enseñé. Y los instrumentos de evaluación, ¿qué serían? ¿Con qué y cuándo voy a evaluar? Entonces, el con qué me conduce a las actividades que yo he propuesto. Y acá hay otro elemento que es importante. Si yo entiendo la evaluación como un proceso que acompaña el proceso de enseñanza-aprendizaje, no va a ser solamente una actividad al cabo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, sino que van a haber actividades que van a tener este carácter evaluativo, que van a ir jalonando, ¿no es cierto?, el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces va a haber algunas actividades que van a cumplir con esta función de evaluación diagnóstica, alguna actividad que va a cumplir con la función de evaluación formativa y, por supuesto, alguna actividad pensada puntualmente para esa función de evaluación sumativa. Una vez que yo he recolectado todas estas evidencias sobre el aprendizaje de los estudiantes, después viene el otro momento, que es, bueno, la acreditación. La evaluación incluye la acreditación, pero se diferencia de ella. ¿En qué consiste la acreditación? Justamente en traducir esos juicios, ¿no es cierto?, de valor que yo fui emitiendo a partir de la información que obtuve del proceso de aprendizaje de cada estudiante, lo voy a tener que traducir a una escala de calificación, porque es a través de la escala de calificación cómo ese estudiante accede a las certificaciones, a las credenciales educativas. Esto es así porque, digamos, la sociedad ha delegado en la escuela, en la educación formal, ¿no es cierto?, en el sistema educativo, ha delegado esta función de acreditación. Es una responsabilidad social, ¿no es cierto?, de la institución escolar. Por eso, las certificaciones son tan importantes para el individuo que accede a esa certificación como para la sociedad. ¿Por qué? Porque la escuela está respaldando esa certificación y en definitiva lo que está diciendo a la sociedad es, bueno, esta persona tiene determinados saberes que lo habilitan a hacer tal cual cosa, o sea, te habilitan a determinados desempeños sociales. Las escalas de calificación las establece el sistema educativo, no las crea el docente. Puede haber escalas de calificación numéricas o puede haber escalas de calificación conceptuales. Por ejemplo, en el nivel inicial, en el primer ciclo de la educación primaria, se usan escalas conceptuales. En el segundo ciclo de la educación primaria, en nivel medio, en el nivel superior, las escalas son numéricas. El desafío acá es, bueno, ¿cómo yo
paso ese juicio de valor, ¿no es cierto?, que emití sobre la información que obtuve del aprendizaje del estudiante, cómo lo paso a ese sistema de calificación que me ofrece el sistema educativo. Como decíamos recién, puedo usar distintos instrumentos de evaluación, puedo usar distintos tipos de actividades, ¿no es cierto? Puedo usar técnicas cualitativas, puedo usar técnicas cuantitativas, puedo usar portafolios, monografías, estudios de casos, estudios dirigidos, redes y mapas conceptuales, o actividades más tradicionales, más clásicas, como las pruebas escritas de preguntas cerradas, de preguntas abiertas, mixtas, tablas de doble entrada, etcétera. A ver, el punto es que la actividad que el docente diseña va a cumplir una función u otra de las distintas formas de evaluación en ese contexto, dentro de esa secuencia de enseñanza-aprendizaje. Hay algunas cuestiones, bueno, que vamos a reiterar. Primero que siempre que uno evalúa hay un compromiso de tipo ético, ¿no es cierto? Porque es el evaluador quien emite el juicio de valor, ¿sí? Y ese componente subjetivo es insoslayable. Por eso, como decíamos antes, tiene que ver con la ética y con la formación de ese docente, la formación profesional. Cuando yo evalúo, no está en juicio la persona de quien aprende, sino que lo que yo evalúo, lo que yo pondero es la información que obtuve sobre el aprendizaje, ¿no es cierto?, de ese sujeto. Tampoco puedo usar la evaluación como una herramienta disciplinadora, ¿no? Cuando un docente no es capaz de resolver conflictos que se dan en un determinado orden, como puede ser conflicto de tipo afectivo, ¿no es cierto?, actitudinal, entonces usa la evaluación para disciplinar. Esto no es adecuado, ¿no? Está reñido con la ética profesional, ¿no? Y como dice Gerard Mendel, la evaluación, ¿no es cierto?, es un acto de poder, porque como dice este socio psicoanalista francés, todos tenemos poder, ¿no?, en la sociedad. El poder entendido como la influencia que nuestros propios actos tienen en la vida de los otros. Y la evaluación, la práctica de la evaluación tiene un efecto social. ¿Por qué? Porque cuando esa persona es evaluada y después la evaluación se transforma en calificación y esa calificación se transforma en el acceso, en la posibilidad de acceso a una certificación y a una credencial educativa, eso le sirve para ese sujeto individualmente, pero también es un elemento que tiene un valor y un efecto en relación a lo social, o sea, me sirve a mí, pero también le sirve a la comunidad a la cual yo pertenezco, ¿no es cierto? Porque esa certificación me habilita para determinados desempeños sociales.